Estetoscopio, donde analizamos el mundo de la medicina de la mano de los expertos. Hoy estamos con la doctora Danelia Ruiz Sánchez, especialista en oncología y radioterapéutica, con amplios años de experiencia en el cuidado integral de los pacientes y su tratamiento. Buenos días, doctora. Vamos a hacer una pequeña presentación del invitado. Tenemos un gran invitado hoy, la cual hizo su licenciatura en médico cirujano y partero aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo su especialidad de medicina interna en la Universidad de Monterrey, en la UDEM. Hizo su subespecialidad en radiooncología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo una maestría en didáctica en ciencias de la salud en la Universidad de Anáhuac. Es profesora actual del curso de oncología para estudiantes y también para posgrado en radiooncología. Es jefe de enseñanza del servicio de oncología del Hospital Universitario de aquí de Nuevo León. Es profesora de oncología, pues ya les mencioné, tanto en pregrado como posgrado. Y es la única médica radiooncóloga adscrita al Hospital Regional del Issste. Está certificada por distintas asociaciones como el Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapéutica, asociaciones americanas y también europeas de radiooncología. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me da mucho gusto, le agradezco su tiempo y vamos a tratar de hacer una pequeña charla, tanto para estudiantes como para a lo mejor personas que quieran saber un poquito más acerca del cáncer, que tengan esta oportunidad de escucharnos. Y quiero abrir con una pregunta muy importante. ¿Qué la motivó a ser oncóloga frente a otras especialidades? Digo, desde niña siempre quise estudiar medicina, o sea, nunca tuve duda de eso, no hubo duda desde que tenía yo creo que 5 o 6 años, siempre mi vida era, yo quiero ser doctora. Y luego ya cuando fui creciendo, mi abuela falleció cuando yo tenía 7 años y falleció de cáncer de pulmón. Entonces, pues me llamaba, pues lo que le llama la atención a un niño, ¿no? Ya que entré a la carrera de medicina, desde el tercer año dije, onco. Y no, o sea, no lo dudé. A lo mejor de que dices, ay, pues a lo mejor otra cosa y esto, pero siempre regresaba a la oncología. Siempre me gustó y me llamó la atención cómo se desarrolla el cáncer a final de cuentas. Entonces, esa fue la razón, hasta que pues ya. ¿Cómo fue su formación, doctora? ¿Qué recuerda de su residencia? ¿Qué recuerda? ¿Hay algún caso, algún momento que le haya marcado? Digo, yo sé que ha tenido muchos pacientes, pero ¿algún caso particular que recuerde de su residencia? Yo creo que los casos que más recuerdo a final de cuentas son los casos de oncología. Desde que era estudiante, mis guardias, cuando tuve guardias en medicina interna, el paciente que yo más recuerdo era un paciente oncológico. Era un paciente con cáncer de pulmón, que tenía un síndrome de vena cava y que el paciente estaba en malas condiciones, o sea, ya el paciente iba a tener un fallecimiento inminente. Entonces, pero yo me acuerdo que él siempre nos decía, yo me quiero ir a mi casa, yo me quiero ir a mi casa, yo quiero estar con mi familia. Sí. Y el paciente se dio de alta, o sea, se fue a su casa por máximo beneficio y días después regresó su familia para platicarnos cómo había fallecido ya el paciente. Pero él falleció en su casa, rodeado de su familia, con sus perros ahí en su cama y de una forma muy pacífica. A final de cuentas, ese es el paciente dentro de todas las guardias y todo lo que hace uno de estudiante que más recuerdo, del primero que más recuerdo. ¿Y en su residencia? No, de la residencia, ay, pues sí, también tenía muchos pacientes y yo creo que de los que más me acuerdo también son de los pacientes oncológicos. Pues digo, a final de cuentas siempre fue lo que me gustó, ¿no? Y lo que yo quería y a lo mejor los pacientes a los que más buscaba, los casos que más buscaba. Y también, digo, me acuerdo mucho de un paciente... un hombre joven de alrededor de 40, 50 años con una familia completa y todo y que llegó porque tenía una gastritis, una gastroenteritis. Y pues a final de cuentas no fue una gastroenteritis. Bueno, eso está interesante. Llegó por una gastroenteritis. ¿Y luego qué pasó, doctora? No, pues ya se empezó a analizar lo de la gastroenteritis y se le hizo un estudio de imagen y en el estudio de imagen se vio que había lesiones en el hígado y se empezó a buscar el primario y resultó que era un cáncer de páncreas metastásico. Entonces el paciente, digo, su primer internamiento, la gastroenteritis fue algo, o sea, no fue la causa, no fue la causa del diagnóstico, fue la causa del diagnóstico, pero porque fue incidental, o sea, tuvo una gastroenteritis y tenía un cáncer que todavía no se había manifestado a final de cuentas. Entonces, y pues ya, me acuerdo mucho de ese paciente porque ese paciente pues lo vimos cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando dentro de la residencia, porque pues él llegó por otra razón, se resolvió su
su padecimiento en ese momento y después pues empezó el tratamiento con quimioterapia y todo, entonces lo fuimos viendo y acompañando a lo largo de todo. Toda la trayectoria, ok, enfermera. Muy bien. ¿Cómo ha cambiado durante todos esos años de experiencia la práctica de la oncología a lo largo de estos años? Ha cambiado mucho, digo, todo por todos los avances tecnológicos y todos los avances que hay de investigación, definitivamente. Es muchísimo más personalizado en los tratamientos, aunque a lo mejor la gente no se da cuenta y todo y dicen, no, pues es quimio y luego radio, o cirugía, quimio y radio. Pero a final de cuentas es bien personalizado todo el tratamiento. Yo siempre les digo a mis pacientes, puede haber en la sala de espera 100 pacientes con cáncer de mama y aunque todas tengan cáncer de mama, todas van a ser diferentes y el tratamiento va a ser individual para cada quien. Sí. Entonces esa es una de las cosas más importantes, además de todos los adelantos de nuevos medicamentos, de nuevas moléculas, de nueva tecnología para los tratamientos de radiación, que ya se toleran muchísimo mejor que antes. Antes, hace mucho tiempo, que los pacientes decían, sí, es que me van a quemar y voy a quedar así y todo. Pero pues esto también ha cambiado mucho, ya no es como antes, okay, definitivamente. Sí. Doctora, ¿cuál es la diferencia principal entre la oncología y la especialidad, o la subespecialidad, mejor dicho, en radioterapéutica? Bueno, todos son oncólogos, o sea, todos somos oncólogos. La oncología, la base de los tratamientos oncológicos son tres. Las tres grandes ramas del tratamiento es cirugía, quimioterapia o tratamientos sistémicos y radioterapia. Y esos son los tratamientos que tienen, las opciones de tratamiento que hay para un paciente oncológico. Entonces, la gran diferencia, y que me lo preguntan mucho los pacientes, ¿qué es mejor, la quimio o la radio? Bueno, pues son distintos. Ninguno es mejor que otro. En algunos casos necesitamos uno, en algunos casos necesitamos lo otro. En la mayoría de los pacientes necesitamos los dos, en alguna secuencia, a veces combinada. Entonces, el tratamiento de quimioterapia, que no necesariamente es quimioterapia siempre, es un tratamiento sistémico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya sea que se ponga por la vena o se tome y ese anda en todo el cuerpo, y es un tratamiento sistémico porque anda en todos lados. La radioterapia es un tratamiento local. Es un tratamiento que es a base de rayos X, de una alta dosis de rayos X que destruye las células. Entonces, en donde hacemos el tratamiento, pues es donde hay manifestaciones propias del tratamiento y pues obviamente el tratamiento. Entonces, un tratamiento muy local y la quimioterapia o todo los manejos de inmuno y de terapias blanco y antihormonales y todo, es un tratamiento sistémico. Okay. Entonces, son tratamientos que se van a complementar. Entonces, esa es la principal diferencia y no es que uno sea mejor que el otro ni nada, sino que se complementan. Complementa. Muy bien. Esa es una pregunta que a lo mejor a muchos nos genera una duda. Digo, como una de las especialidades con más mortalidad, al menos en especialistas, pues es el suicidio, pero mejor dicho, de médicos, es la oncología y anestesiología, por ejemplo. ¿Qué retos se enfrenta usted en el día a día, doctora, siendo oncóloga en este caso? Sí y no, digo, porque mucha gente me dice, es que no sé cómo puede ser oncóloga, es muy deprimente. Es que no es deprimente. Bueno, yo no lo veo deprimente, a mí siempre me ha gustado y siempre me ha gustado acompañar a los pacientes. Sabemos que con la detección oportuna del cáncer, la mayor parte de los cánceres sí se pueden curar, muchos cánceres se pueden curar, el cáncer detectado a tiempo es curable. No, es una idea que nos han vendido las películas y las novelas y la tele y todo, de que tú dices cáncer, el paciente se va a morir, es un paciente que no tiene pelo y es un paciente que está vomitando. Y no es así. O sea, hay pacientes que tú no sabes que es un paciente oncológico si el paciente no te lo dice. Que muchos pacientes hacen su vida diaria normal, obviamente tienen que tener sus tratamientos, pues sí, pero es bien bonito acompañarlos a lo largo del tratamiento. La mayoría de nuestros pacientes obviamente ya vienen diagnosticados, no siempre hacemos el diagnóstico nosotros, casi siempre se hace en otra especialidad y el paciente ya llega aquí con el diagnóstico. Entonces nosotros pues damos los tratamientos. Pero, o sea, siempre les digo, porque sí les digo a mis pacientes, o sea, es algo largo, o sea, va a empezar ahorita el tratamiento y va a ser de tal forma, dependiendo obviamente del diagnóstico. Es un proceso, pero es un proceso en el que no están solos. Siempre los acompañamos nosotros y otras especialidades
también no nada más es oncología médica y oncología radioterápica y cirugía, sino que estamos rodeados de nutrición, de psicooncología, de trabajo social, de enfermería. Entonces, o sea, es todo un conjunto y somos todo un gran equipo el que tratamos al paciente. Y la verdad es que a mí me gusta mucho acompañar a los pacientes. Muy bien. Es muy importante y me gustaría hablar un poquito más acerca de eso. ¿Cómo es la relación o cómo debe ser una relación entre un oncólogo y el paciente? Que muchas veces viene ya con esos criterios en cabeza de que es muy complicado. Sí, es una relación estrecha, porque el paciente pues obviamente tiene mucha confianza en su oncólogo. Entonces sí es una relación muy estrecha y es parte vital de los tratamientos y de los acompañamientos y de que tú les digas lo que es también, o sea, porque, pues te digo, no es como una novela ni como en una película y todo, de que ya no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer. Y así también, digo, siempre así como que muy catastrófico, ¿no? Dicen, no, es que ya no hay nada que hacer y a usted le quedan 3 meses de vida. O sea, eso es ficción, o sea, uno nunca sabe y siempre hay algo que puedes hacer por el paciente. Okay. No siempre le puedes ofrecer un tratamiento curativo, pero a final de cuentas siempre hay algo que tú le puedes ofrecer. Ayudarle con el dolor, ayudarle con los síntomas que tengas, acompañarlo, a él, la familia. Entonces siempre hay algo que se puede hacer en los casos en donde sabes que no, el tratamiento que ofreces no es curativo. Y obviamente cuando tu tratamiento es con intención curativa, pues con mayor razón, ¿verdad? En el caso de planeación radioterapéutica, ¿cómo se realiza, doctora? ¿Cómo es? ¿Cuántos tiempos se da? ¿De qué depende? ¿Cuántas sesiones son aproximadamente a la semana? ¿Cómo es ese proceso de planeación? Bueno, la radio, te lo explico como les digo a mis pacientes, para más o menos, para que quede más o menos claro, porque a final de cuentas la verdad es que radiooncología es una especialidad súper desconocida para todo el mundo, incluso para los médicos y digo, con los que estamos más cercanos siempre pues son con los cirujanos oncólogos y con los oncólogos médicos y es los que tienen así como que una idea un poquito más amplia de lo que es. Pero el tratamiento con radiación es un tratamiento con rayos X. Son rayos X, digo, todos sabemos y conocemos los rayos X de radiodiagnóstico. Perdón, que utilizamos para hacer una radiografía o que utilizamos para un TAC o algún estudio diagnóstico. Bueno, nosotros utilizamos esos mismos rayos X, pero una dosis mucho mayor, con máquinas que obviamente son más potentes porque aquí lo que queremos es destruir a las células tumorales. Entonces, lo primero que se hace obviamente pues es la consulta del paciente y en la consulta vamos a determinar varias cosas. Vamos a determinar pues primero el diagnóstico que tiene el paciente. Dependiendo ya tenemos el diagnóstico oncológico, vamos a etapificar bien al paciente. Y esto, digo, todo paciente oncológico necesita ser etapificado. Y cada tumor y cada área anatómica tiene su propia etapificación. Entonces, en general, ahora sí que en general, pues son 4 etapas, ¿no? La 1, 2, 3 y 4. Generalmente la 1 son tumores muy pequeñitos que se pueden tratar ya sea con cirugía, a veces con pura quimio, a veces con pura radio. Las etapas 2 son tumores que ya están un poquito más grandecitos, pero siguen siendo etapas tempranas. Las etapas 3 son tumores que ya crecieron alrededor, los tejidos alrededor, y por lo general ya tienen afección de ganglios linfáticos, dependiendo de cada uno. Y las etapas 4 son tumores que ya se fueron a otro órgano, que si está en la mama se fue al pulmón, o que si está en el pulmón se fue al hueso. Entonces, en las primeras 3 etapas, la mayoría de las veces el tratamiento es curativo. Y en las etapas 4, no todas las ocasiones es curativo. La mayoría de las veces la intención del tratamiento no es curativa. Pero esto no quiere decir que no le podamos ofrecer un tratamiento al paciente. Yo siempre les pongo el ejemplo a los pacientes de que cuando le dicen, usted tiene diabetes o usted tiene hipertensión, pues ya sabe que se va a quedar con ella toda su vida, que no se la va a curar, que se la puede controlar y puede estar bien y hacer su vida completamente normal. Entonces es algo que nosotros tratamos de hacer en las etapas 4. A veces se logra y a veces no, pero esa es así como que la intención. Entonces, ya que tapificamos bien a nuestro paciente, tenemos que saber, bueno, ¿cuál es la intención de yo darle tratamiento de radiación a mi paciente? ¿Es una intención curativa o es una intención paliativa o es una intención adyuvante? ¿Qué quiere decir adyuvante? Que ya el paciente por lo general ya se operó y le estamos dando el tratamiento para disminuir el riesgo de que el tumor vaya a regresar.
Entonces, todo eso se delimita en la consulta. Y dependiendo de todo eso, de dónde esté localizado el tumor y todo eso, pues van a ser el número de sesiones, que pueden ser desde una sesión a veces hasta 40, 45. Ya que tratamos de no dar tantas, pero pues vamos a ponerlo así como que en el rango, ¿no? Entonces, ya que delimitamos todo eso, que ya le explicamos al paciente todo eso, bueno, dependiendo del área anatómica, pues son los efectos que podemos esperar, porque como les decía hace rato, la radiación es un tratamiento muy local. Entonces, si vamos a dar, por ejemplo, en la cabeza y el cuello, pues a lo mejor aquí tenemos inflamación de la boca o una mucositis, o podemos tener disminución de la calidad y de la cantidad de la saliva y alteraciones del gusto y todo. Si vamos a dar, por ejemplo, en el abdomen, pues a lo mejor ahí podemos tener alteraciones intestinales y no vamos a tener la mucositis. O sea, todo va a depender de dónde demos el tratamiento, de la localización. Entonces, ya que tenemos todo eso delimitado, lo primero que vamos a hacer es un TAC de simulación. Este es un TAC como los TAC de radiodiagnóstico, pero no es un TAC diagnóstico, no tiene todas las reconstrucciones y todo lo que tiene un TAC diagnóstico. Es un TAC para hacer el diseño del tratamiento. Y en ese TAC, dependiendo del área anatómica, casi siempre tenemos que utilizar un sistema de fijación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la mayoría de las veces utilizamos una malla termoplástica, que la metes al agua calientita y es moldeable y ya se la pones al paciente. ¿Para qué? Para que todas las sesiones el paciente esté en la misma posición y no se mueva. Entonces, hacemos ese TAC de simulación y en ese TAC no empieza luego el tratamiento cuando se hace ese TAC de simulación. Hacemos el TAC de simulación y tenemos que delimitar las áreas que necesitamos tratar, si está localizado ahí el tumor o si estamos dando el tratamiento para disminuir el riesgo de que el tumor regrese. Dependiendo de la etapa clínica y de la biología propia de cada tumor, pues necesitamos ver si tenemos que incluir ganglios linfáticos afectados o no afectados o qué. Las áreas que tienen riesgo de tener enfermedad. Pero pues tenemos todos los órganos normales también. Y esos órganos queremos protegerlos, entonces necesitamos delimitar los órganos normales que están en esa área anatómica. Porque podemos tener un tumor, no sé, en el estómago, pues bueno, hay que tratar el estómago y las cadenas ganglionares y todo, pero pues cerquita del estómago pues está el resto del intestino y están los riñones y la médula espinal y esos no tienen enfermedad, entonces hay que delimitar esos también. Para después de esto, ahora sí, junto con los físicos médicos hay que hacer la planeación y los dosimetristas también. Hay que hacer, ahora sí, toda la planeación del tratamiento. Se hace ya dependiendo de la dosis y del número de sesiones que nosotros tenemos los volúmenes a tratar y tenemos los órganos de riesgo que tenemos que proteger. Y aquí pues ahora sí que se modula y se acomoda la dosis para que llegue la dosis que nosotros estamos prescribiendo al tumor y la dosis que les va a llegar un poco a los órganos de riesgo, pero que sea una dosis que ya esté aceptado que no confiere más riesgo. Haciendo todo eso, que nos lleva tiempo, a veces de un día para otro está, a veces no, y se tiene que volver a correr, y todo, hasta que ya esté bien. Ahora sí, ya tenemos todo eso, ahora sí ya vamos a iniciar el tratamiento. Entonces, aquí en el hospital tenemos una sesión de casos clínicos todos los días. Todos los días en la mañana vemos todos los pacientes que se van a iniciar, que ya fueron revisados o sea, ya se inició el plan por el residente, ya lo valoró el maestro, ya lo vio el físico y ya lo volvió otra vez a ver el maestro y se aprobó. Bueno, pues como quiera tenemos otra revisión por todos los maestros. Entonces, en esa sesión diaria se presentan el caso que va a iniciar y vemos otra vez todo el plan y revisamos que todo esté bien y ahora sí que una segunda revisión, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí ya está todo listo y el paciente ya viene a su inicio de tratamiento. Okay. Entonces, en el inicio del tratamiento, pues vemos que esté todo como hicimos el plan y ya que está todo, entonces ahora sí el paciente recibe su tratamiento. Todo eso que nos tomó, pues vamos a ponerle en promedio una semana y que a lo mejor a veces es más, a veces es menos, pero vamos a ponerle una semana en promedio. Bueno, el tratamiento dura 3, 5 minutos, cuando mucho 10. Entonces, y ya se acaba el tratamiento, el paciente se va a su casa. Los tratamientos de radioterapia no tienen que estar internados los pacientes, son completamente ambulatorios. Okay. Si el paciente está internado por otra razón, bueno, pero no precisamente por el tratamiento. Entonces, acabando el tratamiento, el paciente se va a su casa. Y si ustedes se toman allá la máquina, ahí están todos los pacientes entrando y saliendo, porque así es el tratamiento.
Entonces, toda esa planeación es lo que nos lleva todo el proceso de radioterapia. Muy bien. Bueno, doctora, ahora vamos a hablar un poquito acerca de enfermedades. Algunos de los cánceres principales o que generan más dudas, hablando de signos de alarma, factores de riesgo, ¿qué estadios identificables puede ver la persona como que tendría que acudir a lo mejor alguna revisión por oncología? La tasa de supervivencia es 5 años y el pronóstico. Podemos empezar con el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama pues, es el cáncer más frecuente en las mujeres de nuestro país. Y pues la edad del diagnóstico es aproximadamente 50 años en promedio, más o menos. Y aquí la principal recomendación es la mamografía. La mamografía ha salvado vidas en realidad. Y ese es uno así como que de los mitos o de cosas de que en ocasiones he escuchado por ahí que no, ya no hay que hacernos mamografía, mejor vamos a hacernos otra cosa, que son cosas que no están avaladas. Sí. La mamografía salva vidas. Y dependiendo, ahora sí que eso depende mucho de cada paciente y de los factores genéticos o de los factores familiares que pudieran influir. A los 40 años uno ya tiene que tener su mamografía anual. Y hay una plática de la doctora Yasmín, que no sé si la doctora Yasmín vayan a platicar con ella o no, pero muchos saludos a la doctora Yasmín, que ella es la encargada de mama de aquí del hospital. Que siempre pone ahí pone una fotografía de un leopardo, no me acuerdo si es un leopardo de las nieves o un leopardo, que está súper camuflajeado. Bueno, pues es que la mamografía precisamente es ¿para qué? Para detectar aquello que el ojo, que la mano todavía no alcanza a detectar. Entonces la mamografía necesitamos utilizarla. De perdido, te digo, a partir de los 40 una mamografía al año que se complementa con su ultrasonido y que ya hay otros estudios que se pueden hacer también, pero hasta ahorita sigue siendo todavía la mamografía que está un poquito más disponible en muchos lados. Entonces, y el cáncer de mama detectado a tiempo es curable completamente. Ok, muy bien. Acerca del cáncer cervicouterino, muchas personas no entienden que la única causa de cáncer cervicouterino pues no es el VPH. O sea, muchos piensan cervicouterino o VPH. Queremos si nos podría ayudar a hacer esa distinción y pues igual acerca de su tratamiento. Sí y no. O sea, sí es una causa importante. Todos los cánceres tienen determinados factores de riesgo que hacen pues, que tengan más riesgo de presentarlo o menos riesgo. Esto no los excluye, o sea, no son excluyentes. No quiere decir, si yo no tengo factores de riesgo, nunca voy a tener ese cáncer o nunca voy a tener cáncer. Puedes no tener factores de riesgo y como quiera tener ese cáncer. Puedes tener todos los factores de riesgo y no tener ese cáncer, ¿sí? No son la mayoría, siempre son las excepciones, ¿no? Los extremos de la campana. Sí. Pero en el cáncer de cervix está muy relacionado, bueno, ahora, antes de esto, todos los tumores en todos los sitios tienen diferentes, o sea, yo puedo decir cáncer de mama y hay variedades histológicas distintas y hay diferentes tipos de cáncer de mama. Igual en todo el cuerpo. Entonces, el cáncer de cervix, aunque sabemos que el más frecuente es el cáncer de células escamosas, pues también hay otras variedades histológicas, que son el adenocarcinoma o el adenoescamoso o los carcinosarcomas, y hay otros, ¿no? Mucho más raros, pero a final de cuentas están. Entonces, el cáncer de cervix, dependiendo de su estirpe, que es mucho más frecuente, el de células escamosas, dependiendo de la zona geográfica puede haber hasta un 65-70% de afección de VPH. Y eso confiere un factor de riesgo. Ahora, el VPH es un virus que tiene muchos serotipos y no todos los serotipos son causantes de cáncer. Unos tienen más factor de riesgo de convertirse en cáncer que otros. Entonces, los más frecuentes son el 16 y el 18. Entonces, ¿puedes tener una afección por VPH? Pues sí. Puede que sea una afectación, una infección por los serotipos de alto riesgo, sí. Puede que sea por los serotipos de bajo riesgo, pues también. Entonces son muchos factores que influyen. No el tener VPH positivo quiere decir que vas a tener cáncer, pero
quiere decir que te tienes que estar cuidando y vigilando. Y al revés, ¿verdad? El que no tengas BPH no quiere decir que no puedas tener cáncer de cervix. Aunque sepamos que es un factor de riesgo importante, no son excluyentes. No sé si me expliqué más o menos o no. Sí. ¿Algunos síntomas clínicos y qué tanto es la tasa de supervivencia o letalidad del cáncer cervicouterino? Bueno, de lo más frecuente, pues son sangrados anormales, sangrados poscoitales, dolor pélvico. Todo casi siempre va a depender de la etapa clínica. Entonces, a veces tumores muy, muy pequeñitos o tumores incipientes, pues se detectan ¿por qué? Por el Papá Nicolau. O por la citología anual, que es otra cosa también. Necesitamos hacernos. Empezamos nuestra vida sexual y necesitamos hacernos nuestra determinación de nuestra citología anual. Y aunque en la norma oficial mexicana dice que si tienes 3 citologías normales puedes hacerla cada 2 años, en realidad lo mejor es que la hagas como quiera cada año. Y pues desgraciadamente en los últimos años cada vez hemos visto mujeres más jóvenes con diagnóstico de cáncer de cervix. Las tasas de supervivencia siempre van a depender de la etapa clínica en la que se encuentren y de la disponibilidad para los tratamientos. Y en el cáncer de cervix, por ejemplo, el tratamiento, si es algo muy incipiente y puede ser candidato a cirugía, pues se hace la cirugía. Y si no, el tratamiento es quimioterapia con radiación concurrentes y después una modalidad de la radiación que se llama braquiterapia, que sigue siendo radiación, pero es que se coloca, ahí sí utilizamos isótopos radioactivos y ese se coloca de forma intravaginal o a veces dentro de los tejidos y todo, pero ese es todo el combo y esa es así como que la mejor oportunidad que tenemos. ¿Y se puede curar? Se puede curar. Pero regresamos otra vez a lo mismo, ¿no? Siempre va a depender de la etapa clínica, la mayor probabilidad que tengamos de curar. Muy bien. Hablando del cáncer de próstata, su diferencia entre la hiperplasia prostática benigna, que muchos lo confunden, también entre una prostatitis, ¿cómo podemos identificar un cáncer de próstata? ¿Qué hallazgos clínicos pues, podrían confundirnos u orientarnos? Y también acerca de su tratamiento, doctora. Es que los síntomas pueden ser similares. Al final de cuentas, el cáncer de próstata pues es el cáncer más frecuente en hombres, y pueden ser datos de irritación prostática. Entonces puede haber pues que se levanten muchas veces en la noche a hacer pipí, que noten que el chorro, el calibre del chorro o el chorro es mucho más débil que antes, y antes era más fuerte o se oía más o incluso podían así como que apuntar más fácilmente. A lo mejor como que últimamente ya no tanto. Entonces son muy similares los síntomas. Así clínicamente a veces es complicado poderlo diferenciar uno de otro, pero la hiperplasia prostática benigna generalmente, pues su nombre lo dice, no es benigna, pero generalmente tiene un tipo de crecimiento como que más uniforme y homogéneo, a diferencia del cáncer de próstata. Casi siempre el cáncer de próstata está más localizado y se puede en ocasiones detectar algún nódulo o algo. Otra cosa es el antígeno prostático. Entonces el antígeno el antígeno se tiene que hacer una corrección dependiendo de la edad del paciente. Entre más grande el hombre, pues puedes darle así como que oportunidad de que sea un poquito más alta la cifra. Esa es una. La otra, entre más grande el hombre, pues mayor probabilidades va a tener de tener una hiperplasia prostática. O sea, ¿por qué? Pues porque eso es algo que va aumentando con la edad. Entonces, lo ideal es que el antígeno prostático, no sea nada más el antígeno prostático lo que estemos determinando, sino que se complemente con un tacto rectal. ¿Con un tacto para qué? Pues para ver si no hay algún nódulo, no hay algún crecimiento de la próstata normal y todo. Y las cifras son distintas. Por ejemplo, si tienes un antígeno de 20, 25, eso te orienta mucho a pensar que se trata de un cáncer más que de una hiperplasia prostática. Y de una prostatitis, pues ahí sí, los datos son de inflamación y de infección. Y que por lo general esos no se presentan ni en la hiperplasia ni en el cáncer. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer un chequeo anual para prevenir el cáncer de próstata, doctora? ¿Qué factores de riesgo podemos tener? También,
¿Qué tan letal es este cáncer? El cáncer de próstata no es el más letal de todos, es el más frecuente en los hombres, pero no es el más letal. Y bueno, también debe hacerse un cheque, de perdido, ahora sí que una determinación del antígeno de forma anual, de perdido a partir de los 55 años o 60, y también depende de la carga genética o no que tenga cada persona, y de la raza y de otros factores de riesgo que pueden influir en este tipo de tumores. Y había algo que te iba a decir y ya se me olvidó. ¿Qué me va a decir? Bueno, déjame me acuerdo, espérame. que empecé a hablar y se me fue la onda. Lo del antígeno. Ya me acuerdo. Ahora sí que seguimos viviendo en un lugar, bueno, aquí en Monterrey no tanto, pero sí hay otros lugares donde todavía está el tabú de que cómo le vas a complementar con un tacto rectal a los pacientes. Muy importante esto. Es súper importante, o sea, no pasa nada, para eso va la gente al doctor para que lo revisen, porque yo he tenido pacientes que van conmigo y llegan y me dicen, me va a revisar, y yo, pues eso viene, pues cómo no lo voy a revisar, claro. Entonces, hay muchos hombres que no se dejan, o sea, que no quieren, y pues tampoco puedes obligarlos, ¿verdad? Entonces, aumenta la sensibilidad y la especificidad cuando complementas el antígeno con el tacto, que nada más hacer el antígeno solo. Pero pues si no se dejan y eso es lo que hay, pues bueno. Entonces sí es recomendable que se complementen las dos cosas. ¿Y qué opciones tienen las personas que no quieren hacerse un tacto rectal, doctor? Pues hacerse el antígeno nada más. Muy bien. Sí. Primero, ¿verdad? Ya si hay alguna normalidad, pues ya se hace algún otro estudio diagnóstico, una resonancia u otra cosa. Pero pues primero de perdido, así como que de detección, pues aunque sea el antígeno. Muy bien. Hablando del cáncer de pulmón, ¿qué nos podría decir de factores de riesgo? ¿Qué tanto influye el uso de tabaco, marihuana, sustancias pues inhalables, a lo mejor algún pesticida, el uso de vaporizadores más frecuentemente en población menor de edad? Y pues, ¿qué nos podría platicar al respecto? Bueno, el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente y desgraciadamente es uno de los más letales. Es de los que se diagnostican, la gran mayoría los diagnosticamos en etapas tardías, que ya no vamos a poder curar. Dentro de los factores de riesgo, siempre el más importante va a ser el tabaquismo. Y así como les decía hace ratito, por ejemplo, en pulmón también. En pulmón tenemos así como que dos grandes grupos, que es el de células pequeñas y el de células no pequeñas. El de células pequeñas es un tumor muy agresivo. Y así casi creo que lo dividimos en localizado y extenso. Entonces, y son tumores muy agresivos, pero que tienen tratamiento también. El más frecuente es el cáncer de células no pequeñas y ese tiene muchas variedades dependiendo de la histología. Entonces unos se presentan más frecuente que otros y algunos tienen ciertos factores de riesgo y hay medicamentos y hay otros que tienen una gama de medicamentos más limitada, pero hay otros que tienen más opciones. Entonces, aparte de eso, se tienen que hacer mutaciones o no de inmunología y mutaciones propias del tumor para ver si son candidatos a terapias blanco o a inmunoterapia. ¿Por qué? Porque son tumores muy inmunogénicos. Entonces, cada vez ha ido habiendo mucho más cosas de lo que hablamos al principio, ¿no? ¿De qué cambios ha habido? Bueno, pues inicialmente, o hace muchos años, cuando yo estaba todavía chiquita, era cáncer de pulmón y pues ya, casi creo ya, cáncer de pulmón y te vas a morir. Y no necesariamente, ahorita hay muchas otras opciones de tratamiento que antes a lo mejor no había. Terapias blanco, inmunoterapia, radiocirugías y otras cosas. Entonces, dentro de los factores de riesgo, pues el principal sigue siendo todavía el tabaquismo. Y el tabaquismo, pues yo esperaría que fuera disminuyendo obviamente con los años, ¿verdad? Pero pues ha disminuido el tabaquismo y han aumentado los vapes. Entonces, todavía no tiene todos esos años de historia y de ver qué es todo lo que va a pasar en comparación con el tabaco, los vapes. Pero la verdad es que esa es ahora sí que mi muy particular opinión, es que yo creo que va a demostrar también que es un factor de riesgo similar al tabaco. ¿Por qué? Porque a final de cuentas te estás metiendo sustancias que huelen bonito, lo que tú quieras, pero son sustancias extrañas al pulmón y pues eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria y puede aumentar el riesgo. Y otra cosa es la contaminación.
La contaminación también es un factor de riesgo. Entonces, Aquí en Monterrey, el vivir en ciudades muy contaminadas es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Muy bien. También. ¿Qué signos de alarma son característicos de una persona con cáncer de pulmón, doctora? Lo más frecuente es una pérdida de peso, tos, disnea, que le falte el aire o que tenga una expectoración con sangre. Okay. Eso es así como que lo más frecuente. Y en nuestro medio, nosotros estamos expuestos a la tuberculosis desde chiquitos. Entonces, se puede confundir muy fácil con una infección por tuberculosis. Digo, todos los mexicanos hemos estado expuestos porque pues, es endémica en nuestro país. Entonces, sí se puede confundir. ¿Cuándo está indicado una cirugía y cuándo está indicado el tratamiento radioterapéutico o quimioterapéutico? Bueno, en las etapas tempranas, muy, muy tempranitas, que nada más está el tumorcito en el pulmón y que no hay afección linfática, ni metástasis, ni ninguna otra cosa, que prácticamente es la etapa 1. Pero bueno, en las etapas muy tempranas, dejémoslo así. Si se puede hacer una cirugía, se hace una cirugía. Pero aquí tenemos dos cosas. Una cosa es de que si sea el tumor, nada más per se, el tumor sea candidato a un tratamiento quirúrgico, y otra, que el paciente sea candidato a un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes son pacientes fumadores, que hay cierto daño en el pulmón y que no pueden tolerar bien que se les quite la tumoración o que se les quite un lóbulo, que se les quite un pedazo de pulmón y que no van a quedar con una buena reserva pulmonar. Entonces se tienen que hacer todos esos estudios para ver si el paciente es candidato a el tratamiento quirúrgico. Y una de las cosas que veíamos y que platicamos también al principio de los avances de la radioterapia es de que antes pues no se podían hacer radiocirugías tan fácilmente, y ahorita tenemos la opción de esos pacientes que tienen un tumor en una etapa temprana, pero que por otra razón, ya sea porque no van a tener una buena reserva pulmonar o porque tienen enfermedad cardíaca que no les permite someterse a la cirugía, tenemos la opción de darles tratamiento con radiación, una SBRT, una radiocirugía, y que es equivalente. Es como si hiciéramos una cirugía. Y los controles y todo es igual. Muy bien. Acerca del cáncer colorectal, ¿qué nos podría contar, doctora? Bueno, el cáncer de colon y recto es mucho más frecuente aquí en el norte del país. ¿Por qué? Por la dieta que tenemos también. Asada. La carnita asada. Entonces sí es muy buena y muy rica la carnita asada, pero debemos de moderarnos un poco. La ingesta de carnes y la ingesta de embutidos y todo es un factor de riesgo. Los factores genéticos, la presencia de que yo haya tenido un cáncer de colon en una etapa joven o una edad temprana, pues eso le confiere el factor de riesgo a mis hijos, a mi familia, a mis hijos principalmente, de también tener un cáncer de colon. Entonces todos tenemos que tener, si no tenemos ningún factor de riesgo ni ninguna alteración genética o algún síndrome genético, porque sí está relacionado con algunos síndromes genéticos, que nos confieran un riesgo temprano, al menos a los 50 años ya todos tenemos que tener una colonoscopia de control. Y dependiendo de esa colonoscopia, de si hay algún pólipo y si ese pólipo tenía displasia o no tenía displasia o qué tipo de pólipo era, pues es ya la recomendación de cada cuándo se tienen que hacer. Si está todo absolutamente normal, al menos cada 10 años, pero a los 50 todos deberíamos de tener ya una colonoscopia de control. Muy bien. ¿Qué signos de alarma podemos encontrar en el cáncer colorectal que nos podría indicar que podríamos, o signos de alarma por los cuales tenemos que acudir a consulta, doctora? Tenemos que conocernos siempre en todo aspecto, no nada más las mujeres al empezar a menstruar y al ir creciendo y conocer nuestras mamas. Eso es súper importante, lo tenemos que hacer, pero en el cáncer de colon tenemos que conocer nuestros hábitos evacuatorios. Yo tengo, he tenido pacientes, y no nada más pacientes, en mi familia también, de que dicen, ¿y cómo está la popó? No sé, no la vi, nomás lo bajé. Pues tienes que verla. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde vas a detectar si hay cambios o no. Entonces, el cambio en el patrón evacuatorio es una de las principales cosas que tienes que saber. Entonces, pues para poder detectar un cambio, tienes que conocer lo normal o lo habitual. Entonces, si tú dices y tú sabes que tú evacúas una vez al día y que las heces están formadas y que no hay sangre, no hay moco y evacúas bien,
Ah, bueno, pero ya conoces. Entonces, si de repente empiezas con esas cintadas, así como tallarines o que se ven distintos, que hay sangradito alrededor de las heces, que pues ahora alternas con periodos de diarrea o alternas con periodos de estreñimiento, cuando tu dieta no ha cambiado o algo así, es algo que tú tienes que saber, pero pues como te digo, para poder ver los cambios tienes que conocer lo que es normal. Entonces eso es normal y todos deberíamos de conocernos para poder detectar principalmente en el cáncer de colon los cambios evacuatorios. ¿Y cómo es el pronóstico de estos pacientes, doctora? Pues dependiendo, todos los pronósticos van a depender de la etapa. Okay. Entonces, las etapas tempranas, esas se controlan y se controlan súper bien. De hecho, son estudios, hay muchos estudios en cáncer de colon. La mayoría de los estudios en onco, hay excepciones para todo, pero la mayoría de los estudios, las sobrevidas las vemos a 5 años, en casi todos. Bueno, en cáncer de colon podemos ver estudios con sobrevidas a 10 años. Hay otros tumores donde las sobrevidas las vemos a 2 años. Vamos a platicar. Entonces, sí. ¿Mande? No, vamos a platicar ahorita de esos tumores. Sí, o sea, depende, todo va a depender de la etapa al momento del diagnóstico. Pero sí hay opciones, muchas opciones de tratarlo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un cáncer que a muchos nos asusta. Digo, aquí también me incluyo yo. Es el cáncer de páncreas. El cáncer de Más que nada por la tasa de letalidad que nos dicen, que muchas veces pues, son meses o años de edad. ¿Qué os podría platicar acerca de factores de riesgo, doctora? También pronóstico, qué signos de alarma podemos encontrar y por qué es tan difícil identificarlo. Bueno, el cáncer de páncreas, pues el paciente, uno de los pacientes que te platiqué al principio era un paciente con un cáncer de páncreas. Entonces, los cánceres de páncreas, por la localización del páncreas, son más difíciles de diagnosticar tempranamente porque dan síntomas muy tardíos. No, hay tumores que les digo yo a los pacientes, son tumores bien chismosos, de volada te da síntomas y luego lo detectas, pero hay tumores que no. Entonces el páncreas, al estar localizado en el retroperitoneo, se tarda más en dar síntomas. Entonces son síntomas muy inespecíficos. O sea, puede tener así como que un dolorcito de espalda o a veces como que un poquito de malestar, y eso a final de cuentas es algo que todos hemos tenido. Entonces, y no todos los días que te pasa así como que cualquier cosa dices, seguro tengo un cáncer. O sea, no. Sí. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes es ictericia, o sea, que se pongan amarillos. ¿Por qué? Porque el tumorcito, el páncreas tiene varias partes y la parte donde más frecuentemente están los tumores es en la cabeza. Entonces crecen y obstruyen los conductos donde se drena la bilis. Entonces, como los obstruyen, pues se acumula. Entonces te empiezas a poner amarillo. Entonces, que bajen de peso sin haber hecho ningún régimen para bajar de peso, ya sea con dieta o ejercicio. Y la ictericia, eso es de lo más frecuente que hay en el cáncer de páncreas. Pero si el tumor está localizado en la cola del páncreas o en el cuello, se tardan mucho más en dar síntomas y los síntomas todavía son más vagos. Y ahí lo que puede haber casi siempre es dolor. ¿Por qué? Porque crece el tumor y atrapa el plexo. Entonces, pues puede haber dolorcito. Entonces, pues sí, esos tumores son, pues así, todavía siguen siendo difíciles. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes, doctora? La mayor parte se detectan en etapas tardías y la mayoría son metastásicos. Entonces, el pronóstico, pues no es curable, la mayor parte de las veces. ¿Y los factores de riesgo que son asociados a cáncer de páncreas? Pues principalmente son las pancreatitis crónicas, es lo más frecuente. O hay algunos síndromes genéticos que pueden influir, pero el tabaquismo, ese es la ajonjolí de todos los moles. El tabaquismo es factor de riesgo no solamente para cáncer de pulmón, sino para muchos otros cánceres. Entonces, es uno de los principales. Vamos a hablar ahora un poquito del cáncer de esófago, igual factores de riesgo, signos clínicos. ¿Cuál es su pronóstico, doctora? El cáncer de esófago, bueno, el esófago también, o sea, aquí siempre nos remontamos y llegamos otra vez a la anatomía, ¿no? Entonces, el esófago pues tiene varias partes. Las partes, en general, haz de cuenta que lo dividimos así, como que el esófago cervical, que es donde empieza el esófago, que está a nivel del cuello, y luego el esófago torácico. Y en el esófago torácico, el epitelio propio del esófago es diferente. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que quiere pues, es de que pase y se mueva bien y que pase la comida. Pero conforme se va acercando al estómago, puede ser distinto el epitelio. Entonces, los tumores que están localizados abajo,
casi siempre se parecen un poquito más a los del estómago, que son adenocarcinomas. Y los que están localizados arriba en el esófago casi siempre son tumores de células escamosas. La mayoría, ¿verdad? Siempre hay excepciones en todo. Entonces, los tumores de esófago, ¿cuál es el principal síntoma que dan? Es la disfagia. ¿Qué es esto? Que se te atore la comida. Y casi siempre es algo progresivo. Es un paciente que pues dice, pues es que comí carne y la carne sentí que estaba muy seca y como que se me atoró. Pero ya dejé de comer carne y seguí comiendo todo lo demás. Y conforme va pasando el tiempo, pues ahora como que se me atoran las tortillas también. Y no, pues ya dejo de comer tortillas. Y luego pues ahora como que se me atora, pues me comí una sopita y la sopita pues estaba bien blandita, pues sentí que se me atoró. Hasta que llega un momento en el que lo que se le está atorando es el agua. Y hay, o sea, han llegado pacientes así que de plano no pasa ni el agua. Entonces es una disfagia progresiva que va de menos a más. Más bien, de menos a más. Sí. Eso es lo principal en el cáncer de esófago. Y otra vez nos remontamos ¿a qué? A que dependiendo de la etapa clínica. La anatomía propia del esófago, de las capas que tiene, pues permite que, aunque sean tumores muy tempranos o muy chiquitos, que empiece a tener afección ganglionar y que se extienda mucho por la anatomía propia del esófago. Entonces, ¿y ahí qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cuál va a ser el tratamiento, si es un paciente que es candidato a cirugía o no, o muchas veces damos quimioterapia y radioterapia concurrentes y a veces hacemos las tres cosas. Bien. ¿Qué tan predisponente es el hecho de tener una gastritis crónica para tener una adenocarcinoma, doctora? Pues sí es. ¿Por qué? Sí. Porque va cambiando. Una gastritis crónica, una gastritis atrófica para el cáncer de estómago y el reflujo. El reflujo porque no nada más en el estómago, sino también en la porción inferior del esófago que te decía hace ratito. ¿Por qué? Pues porque el ácido se está regresando y a final de cuentas el esófago y la porción inferior no están hechas para tener ácido. El estómago sí, pero el esófago no. Entonces esa irritación crónica y el ácido ahí donde no debe de estar hace que cambien los epitelios. Y si va cambiando el epitelio, a veces cambia y nada más cambia y no se asocia a displasia o a otra cosa, pero a veces cambia y se va asociando a algo ya displásico que se puede convertir en un cáncer. Y en el estómago, pues sí, una gastritis atrófica, una gastritis crónica pueden ser factores de riesgo y una infección por Helicobacter pylori. Sin tratamiento. Vamos a platicar de Helicobacter pylori. O que no responden también al tratamiento. Esos taquitos de 20 pesos que venden de repente en la calle, pues pueden contener esta bacteria genera una gastritis, que sí, es una gastritis crónica y que es causante. Digo, el cáncer es multifactorial, o sea, no es una sola cosa la que lo causa. Entonces, o sea, un poquito de cada cosa, pues le vas agregando puntitos, ¿no? Exacto. Entonces, y digo, ya hemos visto varios donde infecciones son causantes de cáncer. Okay. Pueden ser causantes de cáncer, incluyendo el Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori, aquí es importante, digo, ya una vez detectado, recibir el tratamiento y cerciorarse de que el tratamiento haya funcionado. Porque luego también hay quienes, digo, todos al final de cuentas así somos, ¿no? O sea, también los médicos, pues somos médicos, pero a veces no somos así como que los pacientes más ordenados y los más obedientes, porque a veces sí y a veces no. Entonces aquí es importante, pues si ya tuvimos la detección de la infección y ya recibimos tratamiento, pues cerciorarnos de que la prueba ya después del tratamiento esté negativa y que ya sepamos que ya se controló esa infección, porque luego a veces pueden pasar dos cosas. Una, que el paciente se sienta muy bien y ya me sentí muy bien y ya no regresé. O la otra, no me sentí bien, me sentí igual y pues ya no fui. Entonces el chiste pues es aquí el seguimiento y cerciorarnos de que se controlan o no se controlan algunas cosas. Vamos a platicar ahora digo, ya nos dio una introducción ahorita del caso de gastroenteritis, pero ahora vamos a platicar ahora del cáncer hepatocelular. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es uno de los principales factores de riesgo? Una infección por virus. El alcohol, ¿qué tanto influye también? También, pues es que el alcohol, o sea, eso ahora sí que es secundario, ¿no? El alcohol nos va a causar todos los cambios hasta llegar a una cirrosis. Y en la cirrosis puede haber nódulos, y entonces esos nódulos pueden tener displasia y convertirse. Sí pueden. O sea, un hígado cirrótico es un factor de riesgo para tener una neoplasia hepática. Una infección por virus de hepatitis B o hepatitis C que causa una cirrosis
y que tiene unos nódulos ahí anormales, también pueden ser factor de riesgo para tener una neoplasia hepática. Y ahorita de que les digo, fíjense, hay infecciones que pueden causar, me remonto, y a lo mejor es un paréntesis, pero sí, hay infecciones que tienen vacunación, como es el VPH y es la vacuna con la hepatitis C. Entonces, es bien importante, no solo a los niños, o sea, los niños tienen que tener todo su esquema, obviamente, pero también adultos tenemos que tener nuestro esquema de vacunación. O sea, ¿por qué? Pues porque aunque sea una cadenita de eventos, o sea, los puedes prevenir por una vacuna, puedes controlar tumores que matan pacientes. Muy bien, doctora. Entonces, ¿qué signos de alarma podemos encontrar en un cáncer hepatocelular? Principalmente la ictericia, es casi siempre lo principal y lo más frecuente. La ictericia, a veces dolor o molestia, un hígado que se palpa ahí. Y en pacientes que ya son conocidos cirróticos, pues ahí que se les hacen sus ultrasonidos y sus estudios de imagen de control, un nódulo, ya sea un nódulo que ya conocías y que está creciendo o un nódulo que no estaba y que ahora está presente. Entonces ahí es donde ya se tiene que ver. En el hígado, fíjate, en todos los órganos del cuerpo tenemos que tener una confirmación histológica. El que por un estudio de imagen veamos un nódulo y que digan, ya, es muy sugestivo de cáncer, tú no puedes, o sea, nosotros no damos tratamientos ni con quimio ni con radio si no tenemos una confirmación histológica. Y como te decía hace rato, todo tiene su excepción. Bueno, la excepción es el hígado. Ahí sí. Si es un hígado que ya conoces que es un hígado que tiene cirrosis y que estás viendo un nódulo anormal o un nódulo que creció o un nódulo que se está comportando de forma distinta y tiene elevación del antígeno carcinoembrionario, puedes dar tratamiento sin la confirmación histológica porque a veces, como es un hígado cirrótico, a veces el riesgo del sangrado con una biopsia y todo ahora sí que es mucho más alto y la sensibilidad y la especificidad con los ultrasonidos y con los estudios de imagen aunado a la elevación del antígeno, ahí sí puedes no tener la confirmación histológica por el riesgo. Okay. Hay algunos otros lugares en el cuerpo donde sí, los riesgos de hacer una biopsia son muy grandes y no los haces, pero en el 98% de los lugares lo tienes que confirmar antes de andar dando quimio y radio. Muy bien, ¿y el pronóstico de esos pacientes, doctora, qué tal es? Antes no era tan bueno, pero ahora ya hay terapias blanco y hay tratamientos que pueden conferirles un control mucho mejor. Hablando de un cáncer muy frecuente también en hombres, que es el cáncer de testículo, y de tumores germinales, también, ¿qué nos podría decir, doctora? Pues los tumores, no que sea algo similar, porque pues no es similar al de la mama, ¿no? Pero es algo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tienen que conocer sus testículos. Sí. Así como nosotros tenemos que conocer nuestras mamas, los hombres tienen que conocer sus testículos también. ¿Por qué? Un crecimiento anormal ahí o algo que se sienta diferente al testículo se tiene que evaluar. El cáncer de testículo hay dos grandes ramas, que están los seminomas y los no seminomas. Los seminomas son de los tumores que tienen mejor pronóstico de todos. Es más, en los seminomas, aunque haya lesiones en el pulmón o en otro lado, no existe la etapa 4. ¿Por qué? Porque son tumores que responden muy bien al tratamiento. Entonces, y son afortunadamente los más frecuentes. Entonces, eso es bueno. Pero cualquier ahí crecimiento anormal y todo se tiene luego. Y la característica, la presentación clínica, pues es un aumento de volumen del testículo. Entonces, se tiene luego que ver para poder ver qué tipo de tumor es. ¿Por qué? Porque depende de eso, va a ser no nada más la etapa ni nada de eso, sino que el tratamiento y el pronóstico. Hay unos tumores que se tratan así como que, por ejemplo, los seminomas, ¿no? En etapas tempranas, pues se hace la cirugía y ese paciente, si no hay ningún otro factor de riesgo, ningún otro dato de que la etapa sea más grande o lo que sea, pues puede quedarse en vigilancia, puede darse 20, 25, como 10, vamos a ponerle 15 sesiones de radio o una quimio. Entonces, ahora sí que en ese escenario específico es donde sí puedes muchas veces tener más opciones, ¿no? Y ya lo platicas con el paciente y el paciente junto con
tú junto con él deciden cuál va a ser el tratamiento. Otra de las cosas, y me regreso al principio, ¿no? Sí, de que no, a veces siento como que, no lo dije, falta. pero una de las cosas bien importantes, no solo en toda la medicina, digo, yo lo digo porque pues es en onco, pero esto es bien importante. Nosotros no, o sea, no somos los papás de los pacientes, no es de que, le voy a hacer esto y si el paciente quiere y no quiere, y también a veces ni te entienden, o sea, no, o sea, el tratamiento oncológico es de la mano con el paciente y el paciente puede decidir y tú puedes decir misa, tú puedes decir no, es que se tiene que operar o lo tengo que operar o lo que sea, pero el paciente no quiere o no puede o lo que sea, pues o sea, el tratamiento es en conjunto y de eso va otra vez de la mano con la relación médico-paciente que tengas. Entonces, en estos pacientes específicos de los tumores de testículos, seminomas, etapas 1, pues tienes las 3 opciones y las 3 opciones son buenas. Y si es un paciente con el que le puedes llevar una buena vigilancia, tú diciéndole cómo va a ser la vigilancia y él te dice que sí, o el paciente a veces dice, no, yo prefiero que me dé radio, o yo prefiero quimio. ¿Con una quimio voy a estar bien? Pues sí. Bueno, no, pues deme la quimio. O sea, hay opciones. Hay diferentes opciones en esa etapa. Hay otras donde no tienes tantas opciones, las opciones son más limitadas, pero el cáncer de testículo de etapas tempranas sí tiene varias opciones. ¿Qué tanto puede afectar a la esterilidad el tener un cáncer de testículo, doctora? Depende cuál vaya a ser el tratamiento. Sí, si nada más es la orquiectomía de un solo lado, el paciente puede tener una fertilidad bien con el otro testículo. Pero si dependiendo de la quimio, si es un solo ciclo de quimio, sí disminuye. Si damos radio, también disminuye. Entonces, ¿por qué? Porque las gónadas, a final de cuentas, son uno de los órganos más sensibles a la radio. Y por el área que hay que irradiar, en ocasiones, ¿verdad? A veces es un área donde se puede proteger muy bien el testículo que queda, a veces no. Entonces, pues ahí sí disminuye. Y siempre o al menos yo, siempre los mando a una consulta de fertilidad. Y si es posible, un banco para que guarden su esperma, pues mucho mejor. Cuando van a recibir el tratamiento. Esa es una de las razones también, porque en esas etapas tempranas se puede vigilar y el paciente pues ya no tiene, entre comillas, todo este problema. En cuanto a tumores del sistema nervioso central, doctora, ¿qué nos podría mencionar? Esos son bien chismosos. Okay. Los tumores del sistema nervioso central son muy chismosos, son de los que luego que les digo al paciente, eso luego, o sea, hay algo ahí, se inflama y luego le da síntomas. Sí. Entonces, los síntomas van a depender de dónde esté localizado el tumor. Y muchas veces los síntomas no son tanto del tumor, sino de todo el edema y toda la inflamación alrededor del tumor. Okay. Esa es una. Y aquí hay toda una gama, o sea, desde tumores benignos completa y totalmente que a veces se pueden vigilar si no dan síntomas, a tumores que se operan pero que son benignos, a tumores que son mucho más agresivos y que nada más, y tienes que tratar con cirugía, quimio y radio. Y entonces te digo, va desde cosas súper benignas hasta algo tan agresivo como un glioblastoma multiforme, que es ahora sí que el más agresivo de todos los tumores del sistema nervioso central. Y pues es que sí, o sea, es toda una lista enorme. Una lista enorme dependiendo de qué célula lo originó y pues ahí sí, vamos a ver cuál va a ser el tratamiento, si nada más con cirugía o si después de la cirugía necesita radioterapia o si después de la cirugía necesita quimioterapia y radioterapia. Entonces. Muy bien. Ya por último vamos a hablar de una enfermedad a petición de la ingeniera de audio, que es la enfermedad gestacional del trofoblasto, doctora. La enfermedad gestacional del trofoblasto, un maestro mío decía, es cuando tu embarazo te quiere, casi creo está en tu contra, digámoslo. Okay. Entonces, son tumores que se inician con la gestación, pues, y son tumores que son bien sensibles al tratamiento con quimio. Okay. Es tratamiento con quimio su tratamiento indicado. Son tumores súper sensibles y tienen muy buena respuesta la gran mayoría de las veces. No son tumores tan frecuentes, están probablemente dentro de los 20 más frecuentes reportados en México, okay, pero tampoco son tan frecuentes y son medio raritos. Pero sí tienen muy buena respuesta. ¿Y en qué consiste, y casi siempre en quimioterapia. Ahora sí que te debo el esquema porque no me lo sé, porque yo no doy tratamientos con quimio. Pues ahora sí que de donde está el trofoblasto, pues, donde se implanta, ahí hay un crecimiento
acelerado y es un cáncer lo que o sea, las células se convierten en células cancerosas. Entonces se puede a veces inicialmente pues confundir con un embarazo, porque pues la hormona y todo sube como si fuera un embarazo, pero no se encuentra ningún saco gestacional ni nada y no se ve producto. Sí, no hay producto y se ve bien en el ultrasonido. Entonces ya se hace el diagnóstico y con quimio. Y te digo, sí tienen muy buenas respuestas y después, si no hay ninguna otra alteración de la fertilidad en esa persona, pueden después tener un embarazo exitoso. Muy bien. Hola doctora, ahora vamos a cambiar a un aspecto un poquito más clínico de su experiencia, de casos que nos pudiera pues mencionar. ¿Puede contarnos algún caso que ilustre cómo un mito, un mal consejo pudo haber afectado la salud de alguna persona? Pues es que hay muchos casos donde, bueno, sí, déjame pensar así, como que alguno en específico, pero en general sí están los casos. La medicina, pues que ni siquiera es la medicina alternativa, que son las alternativas a la medicina, son muy frecuentes. Sí. Y en onco son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque lucran con la desesperación de la gente. La gente, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, regresamos a la imagen del cáncer, es un paciente que se está muriendo y que está vomitando y que se siente muy, muy mal y que no tiene pelo. O sea, esa es la imagen así como que típica, ¿no? Estereotípica. Entonces, al paciente muchas veces al saber que tiene cáncer o a veces al nosotros darles el diagnóstico y decirles, pues no se va a curar, pues le podemos dar tratamiento y todo, pues el paciente obvio que se desespera y cualquier cosa, pues lo va ahora sí que a tomar muchas veces. Entonces, muchos pacientes y muchos casos he tenido de que dicen, no quiero, me voy a ir a las alternativas a la medicina, a la medicina naturista, voy a hacer una dieta así de esas extremas, voy a, todo lo que se te ocurra, entre que si el veneno del alacrán azul, el cartílago de tiburón, el ajo macho, el ajo negro también, no comer un grupo de alimentos o comer puro de ese grupo de alimentos y cosas así. Y después voy a ver, yo le tengo mucha fe y regresamos. Y muchos regresan ahora sí, cuando ya no tenemos muchas opciones de tratamiento, cuando muchas veces el tratamiento nada más es alternativo. Okay. Esa es una. Otra, pacientes también, o sea, que no quieren realizarse ni los PAPs, o sea, lo más conocido y con lo que estamos más familiarizados, yo creo que en el screening es la mamografía y las citologías. Entonces, pacientes, desde que no se lo quieren hacer, desde que está la ignorancia y que no saben que se lo tienen que hacer, los papanicolaos, por ejemplo, o desde que en algunos lugares donde todavía hay tanto machismo que es que mi marido no dejó que yo me fuera a hacer una citología, porque sí hay, y sí, desgraciadamente todavía hay de esos casos. Entonces, esos casos donde ya llega muy avanzado el caso. Las mamografías, que no se quieren hacer la mamografía porque existe otra cosa, porque hay un brasier que les detecta el cáncer y cosas así que todavía, o sea, yo no voy a decir que a lo mejor en un futuro eso pueda suceder, siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que todo cambie y todo avanza, pero al menos hasta ahorita en este momento pues eso no es, o sea, todavía no está comprobado, todavía no hay nada que avale esas anécdotas o esa información o mala información más bien, y que no, o sea, no quieren hacerse los screening. Entonces, pues esos son así como que los mitos y a lo que me enfrento día a día. Los retos. Sí, el día a día es y puedo tomarme este suplemento que me dijeron que me lo iba a quitar, y puedo ponerme esta cosa que me dijeron que si me untaba ya se me iba a quitar, y todas esas cosas. Y que muchas veces son perjudiciales, como usted menciona. Sí. Muchas veces sí. Perdóname, hay otras ocasiones en las de que pues, no interfiere con nada y que muchas veces también, mire, mientras usted no deje su tratamiento oncológico, úntese lo que quiera o tómese la guanábana o cómase lo que quiera, que sabes que no le va a hacer daño. Pero hay otras ocasiones en que sabes que sí va a hacer daño. Entonces. Sí, yo sé que ha tenido muchos casos gratificantes en su carrera y más en este tipo de especialidad. ¿Nos podrá platicar alguno que diga, es que este es muy característico? Ay, sí. Digo, sí he tenido un chorro, he tenido pacientes
Me acuerdo, fíjate, ahorita de un paciente, siempre me acuerdo de ese paciente porque ese paciente es un señor, todavía vive y está muy bien, Okay. de 70 y, pues alrededor de 72, 73 años, que empezó con disfagia y tenía un cáncer de hipofaringe localmente avanzado. Se tuvo que hacer una traqueostomía de urgencia y el paciente estaba, no estaba fágico, pero casi. Se le tuvo que poner una sonda de gastrostomía y y no, pues vamos a darle quimio y radio porque pues por la localización no es un tumor operable. Entonces, no, pues le empezamos a dar quimioterapia y radioterapia. Y era un paciente que estaba él y su esposa, tenían a sus hijos y todo, pero su esposa siempre es quien estaba ahí, pues directamente con él, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes con tumores de cabeza y cuello, si no es que todos, o sea, el 99% de los pacientes durante el tratamiento bajan de peso. ¿Por qué? Pues por las áreas que estamos radiando. Ese paciente yo creo que ha sido el único paciente que yo tuve que subió de peso durante el tratamiento. Okay. Y su esposa, una persona que siempre estaba ahí con él, el paciente tenía una sonda de gastrostomía, entonces le daba su dieta y le ponía y le hacía y siempre estaba, siempre estaba. Bueno, ha sido el único paciente que yo he tenido que ha subido de peso durante el tratamiento. Y después pues tuvo una respuesta completa con el tratamiento y hace como un año más o menos ya lo di de alta de la vigilancia de 5 años. A pesar de que inicialmente era un caso localmente avanzado. O sea, estaba en la etapa 3-4. Qué interesante, doctor. Entonces digo, sí ha habido muchos, de él me acuerdo mucho. ¿Dónde hizo su servicio social? ¿Algún caso también que nos quisiera platicar del mismo? Mi servicio social lo hice en Garzayala, aquí que está... ¿Pueblito? Sí, pues sí, es un pueblito chiquito que está como a 20, 30 minutos de Sabinas, tantito antes de la desviación para la autopista Laredo. Entonces está aquí cerquita, ahí hice mi servicio social. Déjame ver qué casos tenía interesantes. Pues tuve uno que es muy triste, o sea, no está muy... El que más me acuerdo no está tan bonito. Sí, es un caso triste, que no era de oncología, era de gine, que era una paciente de 16, 17 años, estaba bien chiquita, que estaba embarazada. Y que yo le llevé todo su control prenatal ahí en el consultorio, ahí estábamos bien cerquita de Sabinas, o sea, la mandaba a que la viera gine periódicamente, pero yo le llevaba su control ahí. Y yo ahí estaba pues prácticamente todo el día y salía cada 15 días. Entonces cada 15 días me iba a Nuevo Laredo porque pues ahí estaba mi familia y ya, regresaba y ahí estaba otra vez 15 días y cuento. Y todo estaba súper bien, iba todo muy bien y con él tenía sus valoraciones por gine y todo, te digo. Y luego, cuando me fui en un fin de semana y regresé, ya había perdido el bebé, falleció el bebé, tuvo novio. Fue muy triste. La verdad, pues sí, ya por eso te dije desde un principio que no era un caso alegre, que era un caso triste. Sí, estuvo triste. Sí, sí, bueno, fue triste. Esperemos, ya si intentó otra vez embarazarse. Sí, después. Sí. ¿Algún caso sí, como es, ahora sí vamos a pasar a la pregunta, como es, algún caso difícil que haya marcado su carrera, ya sea porque tenía un muy buen avance o iba por buen pronóstico y después se haya complicado o algo al respecto? Mira, uno de los primeros casos que yo me acuerdo cuando yo acababa de llegar a la residencia de radio es un paciente. Ay, a ver si no sé, digo, a mí me gusta mucho mi especialidad, pero luego me acuerdo de así como que puros casos tristes. Pero este paciente tendría que unos 52, pues alrededor de 50 años, no me acuerdo exactamente. Y él era el único sustento de su familia, un albañil, y tenía como 4 o 5 hijos chiquitos, ¿no? Y el paciente llegó por una fractura patológica. Entonces ya se fracturó un brazo. Entonces ya analizando, digo, ya después de todo, resultó que era un cáncer de riñón metastásico. Pero tenía metástasis en el pulmón, en el hueso, en el cerebro no tenía. Pero tenía muchas metástasis. Era una enfermedad metastásica en realidad muy importante.
y el paciente era bien, pero bien bueno. Y siempre me decía, doctora, es que ya vengo para que me ponga, porque le estábamos radiando donde se fracturó, ¿no? Para que pudiera consolidar la fractura, era paliativa la radio. Y me decía, doctora, es que ya necesito yo que me cure, porque pues ya me tengo que ir a trabajar, porque mis hijos están chiquitos y en la escuela y todo, y pues al final de cuentas el paciente no se iba a curar. Y aunque le dijéramos y todo, pues como que no. No, O sea, la magnitud sí de la lo enfermedad. entendía, pero pues digo, es parte de la negación que tenemos al principio, ¿no? Entonces, ese paciente, yo me acuerdo mucho que como que me empezó a deprimir y yo tenía bien poquito de haber llegado a la especialidad. Entonces una maestra me dijo, es que no, necesitas no engancharte con los pacientes. Dice, porque esto se va a hacer una bola de nieve. Si tú te deprimes con uno y con otro y con otro, pues no, ¿verdad? Entonces, aprendí, y eso es algo que vas aprendiendo con los años, no lo aprendes así como que de golpe, a querer mucho a tus pacientes, porque yo quiero mucho a mis pacientes, pero a que no me afecten. Porque no te puedes encariñar tanto con los pacientes tampoco. Sí. Los quiero mucho, pero tiene que haber así como que una barrerita también. Ya por último, en esto de casos, ¿hay algún caso con algún diagnóstico inesperado, como los casos que nos ha platicado de, por ejemplo, de gastroenteritis, con un caso de hepático? Con un cáncer hepático. No, o sea, como ese tipo de... como ese, que era un cáncer de páncreas. Pues mira, esta semana vi a una paciente que casi se fue llorando porque estaba muy contenta. Era una chica de 34, 35 años más o menos, que se hace su ultrasonido de mama y en el ultrasonido reportan que hay un nódulo, se hace una mamografía y hay un nódulo ahí chiquito. Le hacen una biopsia y reportan un carcinoma ductal. Carcinoma ductal, no me acuerdo qué más. Entonces la operan, le hacen toda la cirugía y le hacen una cirugía conservadora de mama. Y en el reporte definitivo de patología de la cirugía, reportan que es un tumor filodes. Entonces, lo reportan un tumor filodes benigno. Entonces, pues ya yo hablo con ella y le digo, es que mira, a ver, aquí tenemos que ver, me la mandan a mí porque pues fue una cirugía conservadora de mama y todas las cirugías conservadoras de mama se tienen que complementar con radiación. Entonces, le digo, es que, o sea, ¿qué reporte le tengo que hacer caso? ¿Le hago caso al primer reporte o le hago caso al segundo reporte? Le digo, si te puedes hacer una revisión por otro patólogo para que te revise la biopsia y que te revise el definitivo. Entonces, pues ya, va y se hace la revisión de las laminillas y de la biopsia y ya regresa conmigo. Esta semana se me hace que la vi. Y regresa y me lo da y me dice, es que no sé, mejor dígame usted a ver qué es. No, pues en los dos reportes resultaba que era un fibroadenoma, o sea, era un tumor benigno completo y totalmente. Ahí está lo bonito. Entonces, sí, no, claro que se fue obviamente súper contenta y le digo, pues ya, pues no te voy a radiar, ni necesitas quimio, necesitas radio, no necesitas nada, lo único que necesitas pues es tus check-ups normales, ¿no? Que todos tenemos que tener. Y se fue bien contenta, la verdad se fue bien contenta y me decía, ay, es que usted fue la única que me explicó, usted sí me explicó, yo, bueno, pues qué bueno. Entonces, digo, siempre hay cosas bonitas también. En cuanto al avance de la oncología, doctora, ¿qué es la tecnología o qué ha habido en la tecnología en radioterapia de alta precisión? Pues es que, híjole, sí, el uso de la tecnología de las nuevas máquinas que nos permiten mayor precisión, los estudios de imagen, para hacer todas esas planeaciones, esos diseños de tratamiento que nos permiten tener una mayor precisión y que la máquina sabemos que va a estar dando la dosis donde queremos que dé y que todo eso que planeamos se esté llevando a cabo mucho más rápido y de una manera mucho más tolerada para el paciente. Entonces sí hay muchas máquinas donde podemos hacer esto. Muy bien. ¿Y en cuanto a radioterapia guiada por imágenes? La radioterapia guiada por imagen quiere decir que tú le haces una imagen al paciente antes de darle el tratamiento. Entonces, aquí nosotros tenemos radioterapia guiada por imagen. El paciente entra al tratamiento y ya ves que te dije que hacíamos todo el diseño del tratamiento y todo. Bueno, haz de cuenta que antes de cada tratamiento se hace como que un TAC chiquito. Puede ser un TAC chiquito o puede ser unas radiografías de alta precisión, pues. Pero hacemos un TAC así como que chiquito para asegurarnos de que el paciente esté en la misma posición en la que nosotros hicimos el diseño. Y si vemos que algo no cuadra
y que está, ya sea que el paciente esté chueco, o que disminuyó de peso, o que el volumen del tumor creció, o que el volumen disminuyó mucho y que el diseño ya está distinto, tenemos que hacer ajustes. Pero si todo está bien, pues nomás nos aseguramos de que el paciente esté bien y ya le damos su tratamiento. Y eso lo hacemos todos los días. Entonces, por eso es que es guiada por imagen, porque tenemos esa imagen que nos cerciora de que lo que estamos tratando es lo que queremos tratar y que estamos protegiendo lo que queremos proteger. Okay, muy bien. ¿La inmunoterapia y terapias dirigidas en combinación? Sí utilizamos, no se ha comprobado tanto que la inmunoterapia en concurrencia con la radioterapia en algunos tumores sea tan benéfico. Se ha intentado en cabeza y cuello, en endometrio, en cáncer de cervix es donde más estudios hay y todavía estamos aprendiendo cómo combinarlos de la mejor forma. En melanoma a veces damos se está investigando cuál es la mejor secuencia. Hay algunos tumores donde decimos, híjole, mejor vamos a darle una dosis de radio muy alta y después la inmuno, o vamos a darle inmuno y después vemos tratar de darle la radio. En concurrente, no todos los estudios han salido como esperábamos, pero eso no quiere decir que no vaya a haber un cambio y que no vayamos después a demostrar de que sí funciona. Simplemente es algo pues que apenas estamos aprendiendo y viendo cuál es la mejor secuencia o cómo es la mejor forma de darlo. En cuanto al apoyo al paciente y ya llevándolo a un enfoque más humanista, ¿cómo manejar el duelo, el miedo, la ansiedad del paciente? Y pues yo creo que a lo mejor algún paciente oncológico va a ver esta plática. ¿Qué le diría de mensaje? Bueno, el duelo siempre lo tenemos que manejar y lo tenemos que manejar acompañados. Primero que nada es el acompañamiento. O sea, tienes que estar bien tú primero para poder estar bien y ayudar a los demás. Eso es definitivo. Y la otra, nunca perder esa parte humana. O sea, porque a veces son tantos los pacientes y son pacientes complejos y son pacientes demandantes y son pacientes que necesitan estar acompañados, que a veces es difícil tú perderte y no poder ofrecer ese acompañamiento y esa bondad y esa empatía que el paciente necesita. Entonces, aparte de que tenemos que estar bien nosotros, tenemos pues no perder esa humanidad con los pacientes. Porque pues siempre vamos a conocer a alguien que tenga un padecimiento oncológico. O nosotros mismos, digo, eso tampoco es de que no lo vayamos nosotros a tener. ¿Algún mensaje que quiera darles de apoyo? ¿Mande? ¿Algún mensaje que quiera darles de apoyo si alguien a los pacientes? Bueno, a los pacientes yo siempre les digo que los vamos a apoyar, ¿verdad? O sea, que voy a estar con ellos y que me pueden marcar y que me pueden decir, o sea, lo que necesiten y todo. Y otra, ya sé que era lo que te iba a decir, que se me olvidó ahorita. Okay. Una cosa súper importante que a veces no todos podemos o no todos queremos o no todos estamos dispuestos es hablar con la verdad. Cuando tú no puedas ya hacer nada por el paciente, que no le puedas ofrecer un tratamiento curativo o lo que sea, necesitas decírselo. Y decírselo tranquilamente, no como en las películas otra vez, que regresamos a lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pero sí es bien importante que el paciente entienda y que tú se lo puedas traducir, porque al final de cuentas, pues nosotros somos los médicos y los de la jerga médica y los de que, ay, sí, que en el estudio no sé qué, salieron tantos años, pero eso se lo tienes que traducir a alguien que no es médico para que te lo pueda entender. Y siempre decirles la verdad, nunca dar falsas esperanzas o dar falsas cosas que en esta vida nada es absoluto, ¿no? Ni nada es nunca, ni nada es siempre, o sea, siempre hay excepciones. Entonces, siempre estar con el paciente y siempre explicárselo a su idioma, a una forma que él lo pueda entender y siempre decirle las cosas como son. No decirle, no, hombre, o sea, estás viendo, por ejemplo, un paciente como el pacientito que te platicaba ahorita de cáncer de riñón metastásico. Pues yo no le podía decir al paciente, no, hombre, usted va a estar súper bien y se va a curar, al rato anda como si nada. Pues no le puedes decir eso, le puedes decir, pues a lo mejor vamos a darle este tratamiento y vamos a ver cómo responde y todo. Siempre todo está en la forma en la que le digas y le expliques al paciente. Los pacientes entienden, pero tienes que tomarte el tiempo de explicarles al paciente. Y eso es algo bien importante. Digo, muchas veces damos noticias que obviamente nadie quiere escuchar,
pero pues esto no quiere decir que no las podamos dar de una forma empática, de una forma en donde poniéndonos nosotros en el lugar del paciente nos gustaría que nos acompañaran o que nos explicaran, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante es este acompañamiento psicológico, doctora, con el paciente? Digo, con un equipo interdisciplinario. Es súper importante porque influye no solo en cómo influye en cómo el paciente obviamente ve en el apoyo y todo lo que tiene, pero puede influir en los tratamientos también. Un paciente que no alcanza o no entiende la dimensión o la etapa de su padecimiento o los tratamientos que necesita o lo largo del tiempo en el que va a estar en tratamiento, en vigilancia y todo lo que sea, puede interferir con los tratamientos. Yo he tenido pacientes que interfieren con su tratamiento porque no lo podían procesar y dimensionar. Entonces, siempre el acompañamiento de psicooncología es súper, súper, súper importante. De hecho, a todos nuestros pacientes aquí en el centro los vemos de primera vez y deben de tener una valoración por nutrición y por psicoonco. De primera vez. Ya pasando a un rubro muy importante y que a lo mejor es el mejor tratamiento, entre comillas, para el cáncer. Vamos a hablar de educación y concientización, doctora, que era todo. Ya hablamos un poquito de Papá Nicolau, de la mamografía, pero ¿qué tan importante es la prevención y detección temprana del cáncer? Pues es lo más importante. O sea, va a ser más importante en todos los ámbitos. O sea, tú detectas algo temprano, haces las prevenciones o las detecciones oportunas y detectas un tumor temprano, el tratamiento va a ser menor, el periodo de recuperación va a ser menor, las tolerancias van a ser menores y los tratamientos. No es lo mismo que tú digas, pues le voy a hacer una cirugía y ya con eso es suficiente, a que digas, pues lo voy a operar y luego le tengo que dar quimio y le tengo que dar radio. Obviamente el tiempo, la tolerancia, el desgaste del paciente, sino que en lo económico también. Va a salir mucho más barato que te hagas mamografías de prevención a que trates una paciente etapa 3 localmente avanzada que se dio cuenta porque ya estaba ulcerado. ¿Por qué? Porque esa paciente va a necesitar más tratamientos y va a necesitar más seguimientos y va a necesitar más cosas que si se hubiera, ahora sí que, ¿cómo se dice? Exacto, si hubiera hecho todo desde un principio. Entonces, siempre va a ser mejor, te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar desgaste, te vas a ahorrar tratamientos. Entonces, siempre es súper importante la prevención y la detección oportuna. Bueno, vamos a recordarles otra vez cómo hacer una autoexploración, en este caso que usted ya nos mencionó, tenemos que conocer nuestro cuerpo, cómo hacer una autoexploración de mama, cómo hacer una de testículo, cada cuándo hacer un Papá Nicolau, cada cuándo hacer una colonoscopia, cada cuándo hacer una prueba de PSA. Bueno, las detecciones de mama, los chequeos de mama los tenemos que empezar y que nuestras hijas o nosotros mismos, pues, bueno, yo no porque ya estoy grande, pero bueno, nuestras hijas y las niñas pequeñas, desde que empiezan a menstruar o que empiezan a tener ya el desarrollo de la mama, deben de empezar a conocerse. ¿Por qué? Porque conociéndote es como vas a detectar cuando hay algo anormal. Entonces, eso se tiene que hacer una vez al mes. Es bien fácil, todos nos bañamos, entonces al momento del baño ese es el momento mucho más sencillo. Y la mamografía a los 40 años. ¿Hay algunas pacientes que tienen alguna recomendación de que debe de empezar los estudios antes? Sí, por algún factor genético que pudieran ahí tener o familiar. Entonces, a partir de los 40, la mamografía anual complementada con el ultrasonido y si se necesita algún otro estudio, pues ya se indica. El Papá Nicolau, a partir del inicio de la vida sexual, la recomendación sería a partir del inicio de la vida sexual. Tampoco es como que sea obligatorio porque el desarrollo del cáncer tampoco es inmediato, o sea, los tumores no son inmediatos, los tumores se tardan en crecer. Entonces, en este caso, en la citología, pues a partir del inicio de la vida sexual, pero por ejemplo, la norma dice que a partir de los 18, pero en México, desgraciadamente, el promedio de inicio de la vida sexual es entre los 13 y 14 años. Entonces, he perdido que 2 años después, aunque sea a los 15, 16, si ya iniciaron su vida sexual, de perdido. Una vez al año, Papá Nicolau. La colonoscopia, todos tenemos que tener una colonoscopia a los 50 años y ahí dependiendo, si no tenemos factores de riesgo. Si tenemos algún familiar de primer grado o nosotros hemos tenido un pólipo, lo que sea, tiene que ser antes. Y dependiendo de la edad a la que se haya diagnosticado nuestra familia. 10 años antes. O sea, si
Yo tuve un pólipo con displasia a los 43, pues mis hijos a los 33 tienen que empezar con su primer colonoscopia. ¿Qué más? ¿Cuál era el otro? El antígeno. Ajá, el antígeno prostático a partir de los 55 años, uno al año de perdido. Y si hay algún factor de riesgo, carga genética, carga familiar o alguna raza, porque hay una raza, la raza afroamericana tiene más, se presentan más temprano, entonces sí puede iniciar antes. Muy bien. Listo. Bueno. Mitos, doctora, sobre la radioterapia y el cáncer. Ay, hay muchos. Primero, sí, de hecho tengo así como que una presentación y una clase de mitos y realidades. El primero de la radio. El paciente queda radioactivo. Con la radioterapia, cuando se hace con la máquina, no quedan radioactivos. Nada más reciben su tratamiento con radio y no van a quedar radioactivos, ni se van a poner verdes, ni van a brillar, ni les va a pasar nada. Y luego, otro, no pueden estar cerquita de lo caliente, ni de lo caliente, entonces pueden estar cerquita de lo caliente, el micro, la tele, el refri de niños chiquitos, de mujeres embarazadas, no están radioactivos y no hay ningún problema. Les va a quemar y les va a todo, les vamos a chicharrar todo, o sea, con las máquinas nuevas que tenemos eso ya no pasa. Sí se puede irritar la piel dependiendo de qué tumor estemos tratando y qué área estemos tratando. Puede haber irritación, pero por lo general es algo temporal. Acabando el efecto de la radio se recupera y ya, no pasa nada. ¿Qué otra cosa? Una vez un paciente me preguntó que vivía, fue lo que me dijo? Que vivía cerca de unas antenas de telefonía, que si podía seguir viviendo ahí o se tenía que cambiar. Sí. Y yo, señor, pues no se tiene que cambiar, o sea, puede quedarse viviendo ahí sin ningún problema, no pasa nada, no interactúa y no es radiación ionizante, entonces no hay problema. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro mito hay? Pues el principal, yo creo, el del estereotípico del paciente oncológico. No son así los pacientes oncológicos. Bueno. ¿Qué importancia tiene la vacunación contra el virus de papiloma humano y contra hepatitis B para prevenir cáncer de cervicouterino y hepático respectivamente, y el dejar de fumar, doctora? Ay, el dejar de fumar siempre es bueno. No se quita el riesgo inmediatamente, o sea, no es de que, dejé de fumar, porque también me han llegado pacientes así, como que, pues ya dejé de fumar. ¿Y cuándo dejó de fumar? Pues hace 2 meses, ¿no? Pues, o sea, no disminuye tan rápido el riesgo, va disminuyendo con los años. Pero, como les digo a los pacientes, al llegar a los 20 años tuviste que haber pasado por un día, entonces un día, o sea, siempre es buen momento para dejar de fumar. Cualquier momento es bueno para dejar de fumar y no retomarlo. Entonces, todos pasamos por un día, todos pasaron por 2 semanas, todos pasaron, o sea, todos los que lo dejaron tuvieron que haber pasado por poquitos días. Entonces, ese es súper importante porque no nada más es cáncer de pulmón, disminuye el riesgo de todos los cánceres. Esa es una. Y la otra, la vacuna de VPH y la vacuna de la hepatitis. Hay muchos mitos acerca de las vacunas, pero nos permiten, o sea, el cáncer de cervix es el segundo cáncer más frecuente en México, en las mujeres. Y si tenemos una herramienta que la pueda disminuir el riesgo de que las mujeres mueran por cáncer cervicuterino, pues como que ¿por qué no usarla? Yo estoy vacunada contra VPH. Mis hijos están vacunados contra VPH. Mi hijo también, no nada más, porque ese no nada más, esa es otra. No, nada más es para las mujeres. O sea, obviamente pues, es más frecuente o el cáncer de cervix en las mujeres y todo, ¿verdad? Bueno, es obvio, ¿verdad? Pero también puede disminuir el riesgo de otros cánceres. Cánceres de orofaringe, que son relacionados a VPH, cánceres de canal anal, cánceres epidermoides relacionados a VPH, que pueden estar en hombres o pueden estar en mujeres. Entonces, eso también influye. Por cuestiones políticas o económicas o lo que tú quieras, se recomienda nada más en las mujeres, pero si los hombres tienen acceso, pues también, o sea, ¿por qué no? Como que no, mi lógica, al menos mi lógica no dice, ¿por qué no más a las mujeres? O sea, ¿y los hombres qué? Entonces, sí es importante. Y la vacuna contra la hepatitis B, pues también. Aunque el cáncer de hígado no es el más frecuente, porque no es de los más frecuentes, disminuye de forma importante cuando está asociada a una cirrosis o una infección por el virus de hepatitis. ¿Cómo enfrentar la desinformación médica en redes sociales, doctora?
Ay, no sé. Bueno, Al menos en el primero tema que nada, oncológico. no, sí, es que, Sí. primero que nada, viendo quién es quien está dando la recomendación, ¿verdad? O sea, no le vas a... Yo soy muy de que, pues, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? O sea, yo necesito algo de leyes y, pues, obvio voy a ir con un abogado a preguntarle. Necesito algo de arquitectura, pues, le voy a preguntar a un arquitecto, ¿verdad? No voy así como que al arquitecto preguntarle de leyes y al abogado de arquitectura. Entonces, primero que nada es ver quiénes son quienes te están dando el consejo y qué formación tienen esas personas de quien estás tomando el consejo. Yo muchas veces digo, ahorita las redes sociales obvio son mucho más importantes, pero por ejemplo cuando yo empezaba en la residencia era el internet, entonces el paciente decía, es que me metí al internet y vi. Le digo, sí, pero ¿en dónde está viendo? Entonces yo les decía a los pacientes, ¿ustedes se quieren meter? Métase, pero no se meta, en ese entonces yo creo que ni era Google, era Yahoo o otra cosa. No se meta nomás ahí a ver, o sea, métase, por ejemplo, a las páginas de hospitales oficiales, a la página de la Clínica de la Mayo, a la página del John Hopkins o a las páginas de sitios oficiales que tienen sus propias recomendaciones para pacientes. Entonces, siempre primero que nada, ver quién te está dando la recomendación. Ya por último, doctora, ya para cerrar, consejos y acerca de su vida. ¿Qué cualidades debe ser o debe tener un buen oncólogo? Un buen oncólogo. Primero, digo, yo creo firmemente, a lo mejor estoy equivocada, no sé, que un buen médico debe ser buena persona. Okay. Entonces, yo creo que, digo, y tienes que tener, obvio, una formación robusta, una formación académica robusta, debes de estar siempre estudiando y siempre actualizándote, pero nunca debes de perder el lado humano. La oncología, hay partes de la oncología que tienen mucho sufrimiento, entonces no debes de perder ese lado humano y esa empatía de siempre acompañar a tus pacientes. Muy bien. Desafíos, bueno, iba a mencionar No. desafíos y satisfacciones de la especialidad. Ay, desafíos. Pues eso es mantenerte actualizándote y todo. A veces la tecnología yo creo que avanza más rápido de lo que nosotros aprendemos. Sí. Entonces esa es una. Ahorita, por ejemplo, digo, cuando era la radioterapia nada más así con puras radiografías y luego que ahora vamos a hacer todas las planeaciones en el TAC y luego ahora vamos a utilizar también resonancias y PETs y luego ahora vamos a utilizar inteligencia artificial. Entonces, pues eso, en mantenerte está a veces complicado, sí, de que avanza todo más rápido que tú. Entonces ese es un gran desafío. ¿Cómo recuerda su vida, doctora, antes de entrar a la facultad, dentro de la facultad, después de salir de la facultad? Antes de la facultad, pues antes de la facultad yo vivía en Nuevo Laredo, no vivía aquí. Sí. Entonces, y te digo, pues siempre quise estudiar medicina y luego me vine aquí a los 17 años fue que entré aquí a la facultad. Y luego, durante la facultad, pues ahí recuerdo bien padre, me la pasaba súper padre, digo, tenía que estudiar muchísimo. En el segundo año de la facultad, no, en el segundo año de la facultad yo me embaracé y mi hijo nació en el tercer año. Nació casualmente el día siguiente que salíamos de vacaciones de Navidad. Entonces yo estaba en tercer año de la facultad cuando nació mi hijo. Muy bien. Entonces, la segunda parte de la facultad pues fue, aparte de todo lo que conlleva estudiar medicina, pues con un bebé. Okay. Pero estuvo bien, o sea, estuvo padre. Okay. Y luego, al entrar a la especialidad, pues ya tenía yo a mi niño, mi esposo, yo entré a medicina interna porque yo quería hacer onco, entonces era el caminito que yo sabía que tenía que seguir. Entonces ahí voy a medicina interna para poder después hacer onco y mi esposo hizo cirugía. Entonces estábamos los dos haciendo la residencia con guardias y con todo con mi hijo chiquito y en el tercer año de medicina interna nació mi hija. Entonces es una friega al final de cuentas, o sea, no está fácil, pero a los 20 años tienes la energía para hacer todo eso. Sí, entonces, sí. pues sí se aguanta y sí se puede, todo se puede. Yo siempre les he dicho a todo el mundo que todo se puede hacer, pero tienes que estar dispuesto a trabajar y a lo mejor a sacrificar algunas cosas, pero de que uno si no pierdes de vista tu objetivo y tu sueño y lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, lo puedes hacer, sí se puede.
Muy bien. ¿Participó en algún grupo de investigación o departamento de instructores? Estaba en el grupo de SOPAS, ¿SOPAT? sí, Ok. grupo estudiantil contra las adicciones. Muy Y bien. luego fui becaria en anatomía, no, en patología, En en patología. Muy patología bien. de pregrado. ¿Cuál fue su materia favorita y cuál se dificultó en mayor medida? La que más se me dificultó fue neuroanatomía. Odié neuroanatomía y Ok. todavía se me sigue dificultando. Muy bien. Y mi materia favorita, en mi plan de estudios no llevamos onco. Entonces siempre en todas las materias, la parte de onco era obviamente la que más me gustaba, pero mi materia favorita fue patología, porque Muy yo bien. creo que era donde más carga de onco había. Entonces esa fue mi favorita siempre. ¿En algún momento pensó hacer patología en lugar de oncología? Sí, Sí. sí lo pensé, Sí. pero a mí sí me gustaba ver pacientes, Ok. entonces, pero pensé, por ejemplo, como ya estaba, ya, No perdón, se preocupe. como ya estaba, como mi niño nació cuando yo estaba en la facultad, y luego, pues digo, sí le pensaba, la verdad, para la residencia, y decía, ay, es que, ¿cómo le voy a hacer con mi niño chiquito y esto y otro? Entonces pensé hacer otra cosa. Pensé hacer gine y después hacer gine-onco. Después pensé hacer pediatría y después hacer pediatría oncológica. O sea, sí, fue como Ok. que varios pasaron por mi mente, pero a final de cuentas yo quería llegar a oncología, o sea, y luego después, a la mera hora que ya, le di clic ahí a la inscripción del ENAM. Dije, pues, ¿para qué? ¿Para qué ando ahí viendo que sí hago y que sí hago lo otro? Si la que me gusta es medicina interna para hacer onco. Entonces, pues ahí voy a medicina interna para hacer onco. ¿Cuál ha sido su mayor motivación durante todos estos años, doctora? Mi mayor motivación, pues yo creo que mi familia. ¿Su familia? Eh, Muy bien. ¿Qué se recomendaría para estudiar a nivel nacional e internacional oncología? pues aquí, pues, Aquí con la sí, doctora. aquí conmigo, Muy aquí bien. con nosotros, porque no nomás soy yo, Ok. pero aquí es una excelente sede para hacer radio. Son 5 años de radio. En algunas otras sedes en México son 4 años, porque nada más están un año en medicina interna. Y Ok. yo, que hice todo medicina interna, te puedo decir que necesitas medicina interna. Un año siento yo, ahora sí que esto es muy personal mío, ¿no? Que no es suficiente. 2 años, de perdido 2 años para hacer radios. Y nosotros aquí, hablando de no solo de la enseñanza, sino de todo lo demás, o sea, tenemos todo lo suficiente, todas las tecnologías, la parte de enseñanza, la parte académica, tenemos maestros, tenemos todo para que sea una de las mejores sedes en el país de radioterapia, Muy bien. radioonco. Usted es profesora tanto de pregrado como de posgrado, doctora. Sí. ¿Cuáles son algunos recuerdos más significativos, que ha tenido durante la enseñanza? El sentir que he inspirado a alguien. El sentir que he inspirado a alguien, eso me encanta, porque yo la verdad nunca me di cuenta que me gustaba la enseñanza hasta que estuve con los residentes. Cuando yo acabé la especialidad, yo fui la única residente que había de radio, porque radioterapia nada más había en México, en la Ciudad de México, no había en ningún otro lado. Entonces el doctor Juan Francisco, en ese entonces era el jefe de onco, siempre estuvo peleando para que se abriera la sede aquí. Okay. Entonces pues yo llegué a radio por azares del destino y dije, no, pues sí, pues no había nadie más. Era la única que estaba fuera de la Ciudad de México y era la única residente aquí. Entonces los 3 años yo estuve en radio yo sola. Entonces cuando yo salí, llegó otro residente y el doctor Juanfran me dijo que se me quería quedar aquí. Y yo, pues sí, claro, por supuesto. Y ya cuando tuve la oportunidad de estar con estudiantes y estar con residentes, que pues yo ya no era residente, ¿verdad? Fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho la enseñanza. O sea, yo no me había dado cuenta de que era tan bonito. Entonces, el sentir que puedo inspirar a alguien pues, a hacer las cosas bien, a tratar bien a sus pacientes. Me da mucho gusto, doctora. ¿Anécdota con algún estudiante, lo lejos que llegó, algún estudiante con el que haya tenido mentoría o que se acuerde así muy característicamente? De estudiantes de posgrado, todos los maestros, excepto la doctora Eva y el doctor Juanfra y el doctor Piñeiro, casi todos han sido mis residentes en algún momento. Entonces es bien bonito verlos cómo han crecido y cómo, cómo han crecido no solo personalmente, sino profesionalmente, y verlos que son jefes de otro hospital y verlos que van y dan
conferencias y dan, participan en investigaciones, eso es bien padre, bien, pero bien bonito. Sí. Me encanta. Me hace sentir orgullosa de ellos, claro. Son como mis niños, mis hijos me dicen, ay, tus otros hijos, bueno, pues sí. Y de los estudiantes también, o sea, el irlos viendo cómo van creciendo, cómo se gradúan. Hubo una vez que hubo un congreso de neurocirugía y vino un neurocirujano que me dijo que había sido mi estudiante y me presentó a su papá y yo estaba súper emocionada, llorando ahí. Entonces eso es bien bonito. Ok, muy bien. Doctora, ¿elegir maestría o especialidad de primera instancia al salir de la carrera? Mira, yo elegí especialidad porque yo quería hacer oncología, pero no es lo único que da la medicina. La medicina te da para que te dediques a todas las ramas. Hay una infinidad de gamas y de cosas que puedes hacer. Entonces, todo depende de qué es lo que tú quieras y cuál sea tu objetivo. Si tú estás como yo, que dices, quiero ser oncólogo, bueno, pues entonces necesitas hacer la especialidad. Pero si tú quieres hacer otra cosa, hay tantas cosas. O sea, no, las maestrías están súper bien, las maestrías, los doctorados, la investigación, la administración de hospitales. O sea, la medicina te da para todo lo que quieras, la enseñanza, te puedes dedicar a todo lo que te guste de la medicina. Entonces, ahora sí que eso sería muy personal de cada quien, de lo que quiera y de su objetivo, y el mío fue la especialidad. Muy bien, doctora. ¿Qué recomendaría a quienes dudan en estudiar entre oncología y otra especialidad? Es bien importante saber qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque yo, fíjate, cuando mis hijos iban a escoger su carrera, yo les decía, es que tú tienes que ver que sea algo a lo que te vas a dedicar todos los días, porque tu objetivo es dedicarte a eso. Tienes que vivir de eso, tienes que cobrar y todo, pero es algo que no te cueste. O sea, que todos los días tú puedas ir a trabajar o ir a hacer lo que quieras sin que te cueste, sin que te duela, sin que te frustres, sin que lo sufras. Obviamente todos vamos a sufrir, todos nos vamos a cansar, todos vamos a decir un día, ay, hoy no quiero levantarme, no quiero ir a trabajar. A todos nos pasa, pero que no sea así como que la constante ni la regla. Entonces, si tú te ves en la oncología y sabes que te gusta, dedícate a la oncología. Pero si sientes que lo vas a sufrir y que no vas a poder, porque no es una especialidad fácil. O sea, hay mucha carga académica, hay mucho trabajo y la carga emocional también a veces pues es pesada. Entonces, si sientes que eso es lo tuyo, pues órale, adelante. Y si estás como que no estás muy seguro, a lo mejor es que no puedes ver otro camino. Definitivamente. ¿Cuál es tu tema favorito de oncología? Mi tema favorito de oncología es algo no muy popular, que es cabeza y cuello. Cabeza y cuello, muy bien. Ese es mi favorito. ¿Cómo ha logrado llevar un balance entre su vida médica y su vida familiar, doctora? Pues ha sido difícil, porque pues ahorita que te conté toda mi vida, pero sí se puede, o sea, sí se puede, tienes nada más que darle su momento y su lugar a cada cosa, ¿no? O sea, si vas a estar con tus hijos, si vas a estar acá pensando en que en algo del trabajo y todo, pues ni estás con tus hijos ni estás en el trabajo. Entonces, o sea, cada cosa tiene su momento y su lugar. ¿Estás trabajando? O sea, dedícate a trabajar y si estás 8 horas trabajando, bueno, las 8 horas, pero luego después de eso, si ya es el momento de irte a comer con tus hijos y disfrutar o ver una película o lo que sea, pues en eso dedícate. O sea, sí se puede. Hay veces que tienes que sacrificar uno u otro, pero siempre le debes de dar la importancia que tiene cada una de las cosas. Muy bien, doctor. Vamos a platicar un poquito de fuentes de ingreso de un médico especialista. Digo, puede decir cifras o no, pues las cifras no quiere decir que sean suyas. Entonces, ¿en qué área se puede desenvolver una persona que estudia oncología? ¿En qué área se puede desenvolver o qué área de trabajo puede buscar una persona que trabaje de radioterapéutica, como médico radioterapéutico? Y pues acerca de ello. Pues mira, siempre está así como que las dos grandes ramas, ¿no? Lo público y lo privado. Okay. Entonces, lo público, pues están las instituciones que la más conocida, pues es el IMSS, el ISSSTE, están otras instituciones también, pero no todas, o sea, desgraciadamente en la radio no hay tantas máquinas de tratamiento en todo el país y son insuficientes. Entonces, está la Secretaría de Salud también. Entonces, en algunos lugares hay, en otros lugares no hay. O sea, puedes decir, pues, no sé, un ejemplo, Tamaulipas.
No, pues en Tamaulipas el IMSS tiene tantas máquinas, o el ISSSTE tiene máquinas, o el ISSSTE no tiene máquinas, o la Secretaría de Salud tiene tantas máquinas. Entonces, esa es la parte pública. Y la parte privada, pues ahora sí que es principalmente o con pacientes que ellos pagan su tratamiento o con seguros de gastos médicos. Entonces, se pueden combinar las dos cosas. La gran mayoría de los médicos combinamos las dos cosas, la parte pública y la parte privada de nuestra especialidad. Entonces, pues esas son las dos grandes ramas. Y si te quieres dedicar a la investigación, pues te puedes dedicar a la investigación. El radiooncólogo siempre está atado a donde haya una máquina. Puede que a lo mejor tú tienes el fondo suficiente para poner tú tu propia máquina, pero pues necesitas una máquina, ¿no? No es como, no sé, pediatría, que puedes ir a consultar al pueblito y ahí va a haber niños y va a haber lo que necesites. A lo mejor, pues radioonco, ¿no? O sea, si yo me voy a un pueblito donde no hay máquina, pues no más puedo dar la consulta, pero no puedo dar los tratamientos. Entonces nosotros siempre tenemos que estar ligados a donde haya máquinas. Muy bien. Doctora, si quisiera darle un mensaje a usted que estaba en la facultad, ¿qué le diría? Déjame pensar, ¿qué le diría? Si pudiera ver este video. Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Sí, que se va a poder, se va a lograr, va a ser feliz, va a tener todo lo que quería. Muy bien, me da mucho gusto, doctora. Quiero agradecerle por su tiempo, quiero agradecerle por esta plática y por todos los aprendizajes que me ha dejado a mí y que espero que pueda ayudar a alguien. No sé si quiera mencionar algún mensaje de agradecimiento para alguien, algún residente, estudiante, su familia, alguna persona. Pues no sé, para todos, para mi familia, mi marido, mis hijos, que los quiero. Muy bien. Y a todos mis residentes y a todos mis estudiantes también. Muy bien. También ¿Dónde pueden seguirla en alguna red social? Aquí la voy a poner. ¿Dónde pueden contactar a la doctora? Y también, ¿dónde pueden agendar consulta con usted? Pues generalmente mi consulta la veo casi siempre aquí. Entonces aquí en el Centro Universitario contra el Cáncer, aquí pueden agendarla con la licenciada Sandrita. Las redes sociales. Muy bien. Bueno, el Facebook, digo, ya sé que soy viejita y soy generación Facebook, pero el Facebook ese sí es personal, ese sí no lo comparto, pero en Instagram sí tengo mi red, pero no, doctora Danieli creo que se llama. Ok, bueno, aquí la vamos a poner. Bien mal, no me acuerdo. Muy bien, quiero invitar a la audiencia, si les gustó, a compartirlo, a seguirlo, y el siguiente episodio va a ser con el doctor Eric Rendón, un neumólogo muy conocido aquí en el norte del país, y espero que puedan seguirnos con él mismo. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias. 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 Muy bien. Listo. Ay, pues espero que les haya gustado.